Compartir un testimonio de alguien que vivió lo que venía gestándose en el corazón profundo de los Estados Unidos y quien, por lo tanto, no se sorprendió con este resultado. Daniel Montoya es un politólogo argentino que... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal, Nelson? Mucho ¿Fuiste a gusto. hacer qué? ¿Un trabajo de campo? Sí, fui a hacer un trabajo de campo muy motivado por la curiosidad de ver a principios de este año de que dos de los tres principales candidatos que ascendían en las elecciones eran outsiders de la política. El caso de Donald Trump, sin ningún tipo de afiliación al Partido Republicano, sin respaldo, ignorado prácticamente por la prensa, entre ignorado y, digamos, subestimado. Sí. Y por el otro lado, en la interna demócrata, un candidato en ascenso que era Bernie Sanders, que también era un candidato ascendente que prácticamente no tenía el respaldo de ningún jerarca del Partido Demócrata ni a nivel financiero. Y los dos, los llamativos, con mensajes bastante en sintonía respecto al tema de la protección, la pérdida de trabajos en el cinturón industrial americano, a partir sobre todo de finales de los años 80, 90. Y bueno, esa curiosidad un poco me motivó a hacer este trabajo. ¿Qué hiciste? Supuesto, bueno, partí de la ciudad de Nueva York y en particular me enfoqué en los 5 estados que son más representativos del cinturón industrial, que son Pensilvania, Ohio, Michigan, Iowa y Wisconsin. Me focalicé en particular en esos estados y bueno, concerté toda una serie de encuentros, bueno, en una fábrica, por ejemplo, donde Donald Trump había hecho un acto de campaña en Pensilvania. Después estuve en una fábrica que era la mayor parte de los edificios que vemos en Nueva York y los puentes de acero, salieron de esa fábrica que es, se llama Bethlehem Steel Plant. Es una fábrica que en su momento tuvo 300.000 trabajadores, llegó hasta fabricar aviones en su momento y todos esos puestos de trabajo se habían ido perdiendo a lo largo del tiempo. Lo llamativo es que toda esa pérdida que prácticamente está estimada de los años 90, 2005, en unos 5 millones de puestos de trabajo y que había sido especialmente devastadora después de la entrada en vigencia del NAFTA, lo llamativo es el proceso de reconversión de todo eso, que realmente toda la información que yo iba recabando es que había sido bastante insuficiente. Si vos, digamos, nos pudieras definir con qué te encontraste, digamos, en cuanto llegaste a estos lugares, ¿cómo definirías estos pueblos? Y, por ejemplo, acá una imagen que estamos viendo de fondo, si bien esa es un poquito más remota en el tiempo, esa era la planta de automotriz Packard que cerró en el año 53, esta otra en la década del 70, y lo llamativo es que, si bien la industria automotriz se había ido reconvirtiendo a lo largo del tiempo, los puestos de trabajo no se habían ido recuperando ni los salarios. Por ejemplo, el caso de Cleveland fue uno de los casos más impactantes. Perdió un 50% de la población desde el año 80 al presente. Y siendo una ciudad que a principios del siglo XX fue como el Silicon Valley de hoy. Fue el centro del poder político, del poder económico de la época. De hecho, el estado de Ohio colocó 7 presidentes entre el 1870 y 1930 y bueno, el poder económico emblemático, quizás el nombre más resonante es el de Rockefeller. Y hoy es una ciudad que después de las 6 de la tarde prácticamente no hay nadie en la calle y da cierto, digamos, temor caminar por ahí. Vos hablabas con la gente y la gente te decía que iba a votar por Trump. Mirá, yo por ejemplo tuve un caso muy llamativo. No me decían puntualmente que iban a votar por Trump, pero sí, por ejemplo, el caso de un intendente de los suburbios de Cleveland, Tom Coyne, que es un intendente demócrata, de hecho de un estado demócrata que se reivindica como demócrata y que me decía que había mucha insatisfacción con la clase política en general y que él estaba trabajando activamente por la candidatura de Trump. Nosotros y los medios, en general los grandes medios en Estados Unidos, hicimos foco quizá en lo que fueron las declaraciones, enfocado más a la xenofobia, al racismo, a la misoginia. Estos temas en estos lugares, ¿qué papel tenían cuando vos hablabas con la gente? Mira, yo en el caso de lo que es el tema del discurso duro de Trump respecto a inmigrantes, no tenía ninguna
digamos, relevancia en particular. Sí, la nostalgia de los viejos tiempos del cinturón industrial, donde un obrero, en términos, digamos, de indicadores duros, ganaba $20 por hora aproximadamente a principios de la década del 80, que a la moneda de hoy, mensualizado, esos son unos 120 mil dólares, que es el salario promedio que en una de esas hoy encontrás en la costa este o oeste. Y hoy esos trabajadores que, en el mejor de los casos, los que se pudieron reconvertir, hoy no pueden pasar de salarios promedio anuales de 50 mil, 55 mil dólares. Una diferencia notable. Una insatisfacción muy grande con la falta de trabajo, la falta de empleo. Había una sintonía muy grande con el discurso de Trump respecto a los empleos que se habían ido afuera, especialmente en la etapa del NAFTA. Pero no, yo no percibí ningún, digamos, atractivo en particular con el discurso más xenófobo. Más pensado, digamos, la gente pensaba más en su situación actual económica, ¿no? Y por ahí y en lo que fueron. Tal cual, yo creo que ese discurso por ahí estaba más dirigido quizás a las zonas del sur que son fronterizas por ahí con México, que están cerca de Centroamérica y donde por ahí el discurso de inmigración quizás tenga... Por ejemplo, en el caso de Florida en particular, una de las características de la elección de ayer es que Trump tuvo una muy buena performance, por ejemplo, con los cubanos. Sí, claro. Y eso, por ejemplo, lo que yo recogía, que estuve en la etapa final un par de días muy corto en Florida, es que, digamos, el discurso de Trump por ahí tiene cierto atractivo en la primera ola de inmigración, que ve con cierto reparo la última ola de inmigración, esta más reciente. Correcto, es interesante la división que genera dentro de la comunidad, porque hubo comunidad latina que lo votó y obviamente en Cuba está ese exilio cubano que rechaza estos acuerdos con Cuba y demás, ¿no es cierto?, en ese contexto donde también aumentan las cosas. Dentro de esto, obviamente, lo más duro de los xenófobos, y ahí sí tiene que ver con lo laboral, es esta idea que decía Trump de los extranjeros que quitan puestos de trabajo. ¿Es algo presente? ¿Estaba presente en la agenda de la gente, lo que la gente te decía hoy hablando de este tema laboral? Sí, en el caso de Detroit en particular, por ejemplo, ellos tienen presente que los puestos de trabajo que tenían ellos en industria automotriz están en México. Y la verdad que si uno hace una relación directa, es cierto que hay una parte de la industria automotriz americana que se fue a México. Lo que, digamos, en todo caso, lo que está reflejando eso, yo creo que es un cierto fracaso del gobierno, en particular del último, pero yo creo de todos los últimos gobiernos, en generar políticas que, digamos, a los sectores que fueron teniendo un desplazamiento en estas industrias en particular, tuviesen alguna reconversión a otra industria. O a otra actividad nueva de servicios o alguna que estuviese más ligada a tecnologías de punta. Claro, qué fuerte esto, porque la creencia hacia esta posibilidad de regenerar puestos de trabajo, vos la notabas acrítica, es decir, efectivamente es casi como Trump lo dice, vamos a hacer esto y va a venir el trabajo. Sí, sí, tal cual. Tal cual. Tal cual. Sí, sí, hay una expectativa de que... Y la verdad es que uno... A ver, Trump como llega, yo creo que la historia de cómo llega es relevante, porque sí, claro, Trump llega en la primaria prácticamente de su bolsillo, y después en la abierta llega con mucho financiamiento de pequeñísimos contribuyentes, y sin el financiamiento que llegan habitualmente los candidatos del Partido Republicano, que es por ejemplo la Bolsa de Comercio Americana, puntualmente, o las grandes corporaciones que por ejemplo en la convención de Cleveland, que lo ungió como candidato, todos terminaron retirando su apoyo económico. Claro. Entonces, el vínculo con el que llega Trump, el único vínculo, es el vínculo con sus votantes. Yo creo que este es un dato relevante a la hora de pensar en digamos, en el desarrollo que puede tener el gobierno de él en su primera etapa. Yo creo que él va a tener que responder a sus votantes. La gente tenía, el que te decía que votaba por Trump, y vos lo viste, tenía la impresión que Trump ganaba, porque a veces uno dice, bueno, voto, pero no sé si va a ganar. No, porque, por ejemplo, en el caso de Michigan en particular, y por ejemplo Pensilvania, son dos estados que los demócratas vienen ganando consistentemente de hace mucho tiempo. Inclusive, hoy cuando hablan con cierto, yo diría, temor o desprecio hacia la franja de votantes de Trump, en realidad esa franja de votantes
es una franja votante que es histórica del Partido Demócrata, que está ligada al trabajo, a los sindicatos, y que de la época de Roosevelt siempre fue demócrata. Sí. Y son estados que se reivindican como demócratas. Yo creo que hay algo que no se puede subestimar a Trump, es la habilidad que tuvo de focalizar su estrategia política en un enclave donde él fue y le robó el voto y las bases al Partido Demócrata, y donde Obama le había ido muy bien en las 2 últimas elecciones. ¿Esto se puede leer como, digamos, como una hazaña de Trump en cuanto a lo que fue su campaña, o como un gran error de Hillary y del Partido Demócrata que dejó irse de esos estados? No, yo creo que es una combinación de cosas. Yo creo que lo de Trump fue una hazaña, realmente. Sí, claro. Si uno ve la lista de contribuyentes de él de 1, 3, 5 dólares, 10 dólares, y ve los nombres de las compañías que están, que visité 2 de hecho, al ver la lista de contribuyentes, y son pequeños talleres industriales de autopartistas, que la verdad poner en una de esas 20 o 30 dólares de su bolsillo les dolió. Claro. Entonces creo que eso no se puede subestimar de ninguna forma. Por supuesto, en consonancia a eso hubo un cierto descuido en la campaña de Hillary, y una sobreestimación quizás de la herencia de Obama en términos de indicadores que son innegablemente buenos, que es el tema del crecimiento de los 36 meses ininterrumpidos, creación de empleo, pero que uno a la hora de ir a la calle por ahí no lo ve y no se ve, que esa es una de las cosas que yo creo que por ahí es el valor de que los funcionarios en algunas oportunidades tienen que salir un poquito a la calle. De gran valor para cualquier porque ese elemento, vos a veces en la gestión decís, mira, hemos crecido para esto, y después no llega a la gente, o llega algo de una calidad inferior. Eso es un elemento para tenerlo muy en cuenta. Creo que Obama se enamoró de su discurso, en cierta forma. Y bueno, en definitiva, creo que más allá de Hillary... ¿Qué te decían de Hillary? No, Hillary no es percibida como una política. Hillary es un cuadro que realmente no es un cuadro que tiene un respeto técnico muy importante por parte, sobre todo, de los académicos que entrevisté, o figuras, por ejemplo, los intendentes la respetan muchísimo, pero no la ven como una figura de primera línea de la política. Y yo creo que en cierta forma esta elección era más bien un plebiscito sobre la herencia de Obama. Más que en particular, me parece que lo de ella no estaba tan en primer plano de que ella fuese la candidata. Me parece que en cierta forma se estaba repitiendo quizás algo que vimos en la elección del año pasado acá en Argentina. Importante esto. La gente, más allá de votar, ¿cree que Trump va a hacer lo que dijo, lo que prometió? Sí. Sí. Sí, y aparte... ¿Le parece realizable, digamos, lo que él prometió, le parece realizable y obtenible? Y aparte algo importante es que la verdad que si uno investiga las campañas presidenciales en Estados Unidos, en general, a diferencia por ahí de lo que ocurre quizás acá, los candidatos en general cumplen una gran parte de las promesas que formulan durante la campaña. Marina, sí, tiene preguntas para vos también. Dale, Marina. Un montón, en realidad, dale, las preguntas, pero lo iba escuchando y hablando de estos lugares que recorrió donde encontraba a los votantes de Donald Trump, algo que muchos centros urbanos decían que de pronto no conocían a nadie que lo votara, ¿no? Algo de este voto vergüenza que apareció de alguna manera. La división tan marcada, que en términos de electores no fue, pero sí en términos de voto exacto, ¿se percibe ya en la sociedad? ¿La trajo la campaña o la división entre dos maneras de ver la política de los Estados Unidos era algo que ya se percibía? Sí, yo creo que el tema cuando uno dice que no encuentra votantes de Trump, me parece que tiene que ver fundamentalmente dónde uno los busca. Digamos, al igual que un médico cuando está tomando el pulso, si busca tomar el pulso en la uña, difícilmente lo encuentre. Creo que se da una situación de ese tipo. Apenas uno sale de la costa de Estados Unidos, sea la costa este o oeste, creo que no resultaba nada raro encontrarse con gente brindando testimonios donde, digamos, con total naturalidad vieran la candidatura de Trump. Más allá que es cierto que producía cierto espanto dentro de estos mismos núcleos de ciudades del
del medio oeste americano en las ciudades más por ahí, más modernas. Por ejemplo, estuve en Cincinnati, en Ohio, que es una ciudad muy moderna. Sí, sí. Y bueno, por ejemplo, ahí en particular, cuando yo les conté que estaba haciendo una investigación respecto al voto de Trump, las mujeres que estaban en la mesa se enojaron muchísimo conmigo porque pensaron de que yo era un adherente de Trump. Claro. Le digo, no estoy haciendo una investigación y yo no voto acá. Pero sí es cierto que producía mucho rechazo y yo creo que en cierta forma cuando uno se produjo el conteo ayer y Trump, Hillary arranca ganando en Ohio en particular, yo creo que es fundamentalmente en el núcleo de las ciudades y Trump después termina arrastrando el núcleo de las pequeñas ciudades donde, digamos, hay muchos bolsones de trabajador desplazado. ¿Entendés que entonces hubo un error importante en los medios y en las encuestadoras de los lugares a donde iban a buscar, digamos, las respuestas en las encuestas? Yo rescato mucho un concepto que escuché ayer de un gran amigo de Facundo Manes, justo en una entrega que él tenía de un premio, que es respecto a lo que él le llama los automatismos. Yo creo que información había mucha. De hecho, yo mucha de la información que recogí antes de la previa, antes de ir a Estados Unidos, la recogí de los mismos medios americanos que hablaban del tema del Medio Oeste, muchos artículos de medios hasta británicos, pero me parece que hubo un enfoque en general de manejarse en base a automatismos y con información, por supuesto, de lo que era, lo que le llaman allá el mainstream, que es, digamos, las corrientes predominantes de opinión y donde, por supuesto, refleja una realidad, porque la verdad es que cualquiera que esté conectado al mundo de la modernidad de las tecnológicas de California, por ejemplo, obviamente que tiene otra visión del mundo. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta experiencia, porque tiene el valor. Hay muchas cosas para aprender y hay una autocrítica de muchos, entre ellos los medios, para aprender a ver estas realidades que estaban ahí y que sin duda cuando se querían ver se veían. Gracias. Gracias, Nelson. Muy Gracias. interesante. Una de las enseñanzas de estas elecciones, que genera una necesidad de, insisto, autocrítica para la política, también para nosotros los medios. La pausa, vamos a la pausa, tenemos mucho más para compartir en esta bella noche de En un miércoles. ratito vamos a ver el video viral del día, no se lo pierdan, porque está buenísimo. Vamos, ya volvemos.